Bienvenidos nuevamente al podcast de Monitor, el podcast donde platicamos de cine y cuánto tema nos vaya saliendo en el camino. Yo soy Oliver. Y yo soy Tamara. Yo soy Obed. Yo soy Iván. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Iván, o como lo conocemos nosotros, Pichardo. Y les vamos a platicar de la película Arrival, del director Denis Villeneuve, del año 2016, estelarizada por Amy Adams y Jeremy Renner. Si no la has visto, te recordamos que nuestras reseñas cuentan con muchos spoilers. Si ya nos escuchaste antes, gracias por regresar. Y si no, bienvenido. Ojalá te guste. Y si sí, suscríbete. Les platico la sinopsis. 12 naves alienígenas de más de 450 metros de altura han llegado a la Tierra, situándose en diversos puntos del planeta. La reputada experta en lingüística Louise Banks, estelarizada por Amy Adams, es entonces contratada por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. Louise viajará hasta Montana, Estados Unidos, junto al científico Ian Donnelly, estelarizado por Jeremy Renner, es decir, Hawkeye, para intentar establecer una comunicación con los visitantes. Juntos intentarán encontrar respuestas a este sorprendente suceso. ¿Por qué los alienígenas han venido? ¿Quieren invadir el planeta? ¿Cuáles son realmente sus intenciones? Ante la amenaza de una posible guerra mundial, los líderes de los grandes países deben llegar a un acuerdo para que la situación no se complique aún más, y así evitar un conflicto cuyas consecuencias podrían ser catastróficas. Muy bien, ¿qué opinaron de la película? A mí me gustó un chingo, o sea, desde cuando la quería ver, no nada más porque es de un director bien chingón que a mí me gusta. No lo conocerán más recientemente por haber hecho la adaptación de Duna, pero además porque está adaptando una historia de un escritor que se llama Ted Chiang, y yo apenas leí una colección de sus cuentos, que son una ciencia ficción como más refinada, o sea, pues lo pueden ver claramente en la película. Pero sí, o sea, sí la quería ver por eso y porque decían que era de lo mejor de la ciencia ficción, a la par como de Odisea Espacial. Sí, justo esta película la acabamos de ver los cuatro juntos y estábamos platicando con... le decía a Obed que en algún momento vi como encuadres muy Kubrickians. Y no solo los encuadres, o sea, como que toda la atmósfera al principio de la película, justo cuando van llegando a la nave, te transmite mucho esto, ¿no? O sea, las luces, los efectos de sonido que es... Y creo que también este tema de no caricaturizar pues, toda la trama lo convierte en una película muy chingona. Además, lo que me gusta es que es una historia de ciencia ficción, de contacto alienígena, pero realmente es como una historia sobre el lenguaje, ¿no? De la humanidad, sobre las distintas barreras que hay no solamente como fronteras en las distintas culturas, sino a través del lenguaje, ¿no? Y cómo se ha visto limitada la convivencia entre culturas por lo mismo. Y me gusta mucho el uso de la escritura y del lenguaje también como metáfora visual, que los alienígenas de hecho están representados como si fueran manos, o sea, así es como yo los vi. Y se comunican a través de tinta que sale de sus dedos, como si fueran unos pulpos manos que eyaculan sus propios textos. De hecho, una de las cosas que mencionamos justamente fue que al inicio, como buena película alienígena, lo que te interesa ver es cómo los van a representar esta vez. Pero ya una vez que los ves y que entiendes que es como una mano de 7 dedos, ya no te importa tanto el alienígena, sino te importa esta onda de descifrar el lenguaje. Me gustó mucho esa parte que acabas de comentar, Oliver, que es de no caricaturizar, ¿no? Generalmente en películas que tienen que ver con alienígenas, o vamos a ver el famoso Grey. El marcianito verde, ¿no? Exactamente, un marcianito verde. Puede ser una figura amorfa. En este caso, tampoco lo humanizan. O sea, eso también es interesante, ¿no? Y en cuestión del lenguaje, creo que sí, o sea, es interesante que a diferencia de otras películas, en este caso, no, el enfoque no es en lo auditivo, o sea, porque han llegado a hacer uso de idiomas que ya conocemos pero que son antiguos, suelen ser sonidos o incluso un poco, en esta ocasión no es un enfoque de un idioma antiguo como lo han hecho en otras películas y tampoco se clavan en la fonética, ¿no? Esta vez es visual y creo que está muy atinado en el tiempo que nos está tocando evolucionar, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo uso de las apps y todo, estamos cambiando texto por iconos. O sea, creo que está muy atinado en esta parte de que el lenguaje comienza a ser muy intuitivo y completamente visual, ¿no? Que como podemos verlo actualmente en el desarrollo de las apps, los sitios web, donde el texto está cambiando por iconos, ¿no?
O sea, en esta ocasión podemos ver justamente cómo el lenguaje de los extraterrestres, los alienígenas, son estos símbolos circulares que finalmente se convierten en frases palíndromas que pues bueno, va a tener un buen desarrollo conforme va avanzando la historia. Yo creo que es un enfoque que nunca se había dado con estas películas o historias en general de encuentros alienígenas, que es el de la comunicación, ¿no? Siempre es como de o el alien quiere llegar directo a los putazos o son los humanos los que quieren llegar directo a echar madrazos. Y creo que poner como al centro de la historia a una lingüista que de hecho pues desde... Creo que incluso sin los aliens, como que conocer la historia o como las raíces o bifurcaciones de la lengua y de la forma en la que actúa nuestro cerebro es bastante interesante. William S. Burroughs creía que el lenguaje, que la escritura era un virus que se propagaba, que era la primera muestra de viralidad, que es totalmente ajeno al humano y que es lo que nos hizo evolucionar. Justo ella lo dice, le dice, o sea, no tal cual como lo acabas de decir, pero sí le dice esa frase de que es lo que generó la sociedad y la evolución del ser humano. Y Hawkeye le dice que no, que ni madres, que fue la ciencia. Pero para poder comunicar ciencia, para poder decirle a alguien, oye, descubrí el fuego, pues le tienes que saber cómo decirle algo, ¿no? Sí, justo también otra introducción muy buena que hace la protagonista es mencionar que en la Edad Media el lenguaje se consideraba arte, ¿no? Yo creo que más bien nunca deja de ser un arte. Sigue estando la poesía, la música, la voz a la hora de que haya canciones, la escritura. O sea, no creo que sea un arte perdida, de hecho. O sea, incluso decirle a alguien ontas ya es una forma nueva de arte, ¿no? Es pop art mexicano. En sí, todo el lenguaje, pues como va cambiando, hay un, pues iba a decirlo debate, pero no es debate. Cuando la gente se pelea tanto en internet, creo que no se puede llamar un debate. Esta guerra que hay contra cómo está cambiando el lenguaje y que la gente diga todes y así. Y tú ves güeyes que no saben ni escribir bien diciendo, es que no, ¿cómo le pueden hacer eso al español? Escribir bueno. Ajá, exacto. Ajá, y que escriben demasiado con C. La falta de ortografía, ¿no? Ajá, cuando todos sabemos que se escribe con Z. Con X. O sea, el no estudiar, el no tener la base y estar en contra de algo, ¿no? O sea, eso ha sido siempre un gran problema, querer opinar sobre algo que ni siquiera conoces al 100%. Aparte, imagínate que no hubiera cambiado, nosotros no estaríamos hablando como estamos hablando ahorita, o sea, harto, o sea, checa un texto de cuando vinieron los conquistadores a la Nueva España y no se entiende una chingada, o sea, y yo lo sé porque Mau no está aquí. Bueno, un amigo una vez me enseñó un texto que le preguntaron si podía decir qué quería traducir, porque el güey que se lo enseñó era un belga que asumió que como él hablaba español iba a entender un texto de los 1400. No se entendió una chingada. Pues como antes, que tú podías leer o hablar y decían tomáselo en lugar de se lo tomó. Bueno, eso todavía en la canción de Alarma de Tos de Botellita de Jerez lo hacen. Pero no sé, o sea, la neta es que, por ejemplo, yo, si me acerco a Quijote, yo sé que soy como de leer mucho, me da un chingo de hueva y me cuesta trabajo entenderle. Sí, exacto, porque el lenguaje muta. Sí, pasa lo mismo con Shakespeare, ¿no? Cada vez que lo quieren leer es un inglés muy... Elizabethan. Exactamente. Y sí, o sea, volviendo al tema de la película, es súper interesante cómo van abordando... O sea, ¿cómo te aproximarías tú con un ser con el que no tienes nada en común para poder comunicarte? ¿Y cómo lo empiezas? Y creo que ella lo hace muy chido. Sí, a mí me parece bien ese primer acercamiento. Como al inicio, obviamente entran con sus trajes porque no conocen cómo es la falta de oxigenación. No sé, ese miedo al acercamiento, ¿no? No sabes si vas a estar contaminado, si existirá una bacteria, un virus que te pueda dañar. Pero cómo después de esa primera intervención, o sea, toma el valor de decir... Ok, si quiero lograr un mejor acercamiento con la persona, o sea, necesito como descubrirme, ¿no? Quitar esa primera barrera que era, me voy a quitar el traje. Y se muestra por completo y es cuando toma confianza el alien, ¿no? Y de hecho, ella dice, it was a proper introduction. Ajá. Exactamente, ya es cuando pone la mano. Ajá. Hola, yo soy tal. Almita, exacto. Y ahí es como que me muestro tal como soy. Y rompo esa gran barrera, ¿no? Que es como que ya te doy confianza, ya puedo expresarme mejor, ¿no? Hay que entendernos. De hecho, bueno, en realidad se nota
el uso como de dos sentidos, aunque ella al inicio pregunta cuando la van a reclutar, ¿tienen boca? O sea, ¿cómo están emitiendo este audio que me estás mostrando? ¿Tienen ojos? ¿Tienen, o sea, qué similitudes tienen? Y ya cuando viene esta aproximación de comunicación, pues ella lo hace de cierta manera visual, aunque no vemos que ellos tengan ojos como tal. Pero por eso es esta onda de quitarse el traje, porque ellos están confundiendo su primera presentación de palabra de humano. Y ella se señala cuando se quiere presentar y ellos siguen diciendo, sí, humano. Y es esta relación de no, a ver, yo voy a dar un mensaje erróneo, y es donde ella lo dice. Tienen que aprender en esta forma, de esta estructura, porque si no el mismo contexto de nuestras palabras pueden hacer que ellos no nos entiendan o viceversa, que al final es lo que pasa. Es como si al alien le dices, ¿viste el audio que te mandé? Exacto. Exactamente. Se puso color de hormiga la cosa. Sí. Pero sí, también es como esa metáfora justamente que existe entre personas de portar una máscara cuando estás conociendo a alguien, ¿no? Poner tus barreras, el no querer que te conozcan tal cual eres, y a ese entendimiento, o sea, tienes que descubrirte, ¿no? Tal como estás, o sea, por eso digo, como que esa escena me parece muy buena, el hecho de me quito el traje y te muestro cómo soy, ¿no? Realmente. Aparte que ya está a un nivel como pues súper primordial, decir, a ver, yo, este ser, estoy enfrente de ti, y si me hago así con las manos de que me estoy señalando, y yo me llamo Oliver, y ya la otra madre le hace... Es que es la manera en la que nosotros aprendemos como bebés, que justo no sé si alguna vez en su vida a mí me llegó a pasar, a veces todavía me pasa, pensar en esta famosa división de idiomas, de cómo nacieron los idiomas. Obviamente las respuestas vienen como en parte cultural, territorial, porque algunos en cercanía comparten el mismo, porque otros cambiaron drásticamente. Y dices, pues es que la primera introducción es al niño, es repeticiones. Mira, veme, yo soy tu mamá. Mira, repite, hace esto, reconoce mi cara, ¿no? Claro, eso recuerdo también por ahí un documental muy bueno que se llama The Secret Life of Babies, en donde hablan de que en el primer año del bebé la córnea no está bien desarrollada y que justamente el realizar muecas con la cara hace que esa distorsión que el bebé tiene se aclare. O sea, comienza a tomar una forma, ¿sabes? Porque el no estar desarrollado, ves digamos que lo puede ver distorsionado. Entonces el comenzar a realizar muecas comienza a tomar una mejor forma, comienza el reconocimiento facial. Y también es muy importante la parte de los monosílabos. Aquí, como ella, para generar o sea, cuando toma el pizarrón y comienza a estructurar pues una pregunta más compleja, dice, tenemos que comenzar por, o sea, palabras. O sea, ¿sabes? Te vas a una monosílaba así, palabra tal, hay que descubrir esto y después vamos a estructurar, ¿no? Es que eso creo que no le habíamos comentado. El ejército lo que a ella le pide es preguntarles específicamente a qué chingados vienes. Exactamente, son dos preguntas, que es ¿por qué llegaron y qué quieren? Ajá. Son las dos preguntas que es así de... ¿Cuál ¿Qué es tu hacen aquí? intención? Pero es descifrar, o sea, tratar de entender el idioma. Y es cuando ella dice, es que no hay un idioma. No va por ahí, no va por sonido, no le voy a entender. Entonces vámonos todavía a lo básico. La escritura. Es entender, ya sea caligrafía, jeroglífico, que esa es la única parte que yo le vi como una pequeña falla de cómo entiendes tú extraterrestre el inglés, que ella te está escribiendo en inglés y te está diciendo, ¿no? Human, y él repite su palabra con su jeroglífico, pero ¿qué tal que si yo hubiera sido, no sé, griega? No hubiera dicho human, hubiera estado escrito diferente. Bueno, yo creo que para una especie que es capaz de aparecer de quién sabe dónde y tiene naves que se evaporan solitas, pues no debe ser una barrera tan difícil, considerando que como a comparación somos una especie pues más primitiva. Es como si tú tuvieras problemas en ver las pinturas rupestres, pues no la hay, porque es una versión muy primitiva de nuestro mismo cerebro, ¿no? Sí, bueno, también ahí como que yo creo que sí retoman un poco ese cliché de que un alienígena tiene que ser o debe de tener un aprendizaje o debe ser mucho más inteligente que un humano, ¿no? O sea, si te vas a cuestión de estructura del lenguaje, yo creo que en la película nos damos cuenta que
ellos al estar usando formas, o sea, yo creo que es mucho más complejo y le daría mayor crédito al lenguaje humano, sea cual sea el idioma, porque ya tiene una estructura gramatical y todo, y el otro sigue basándose sí en formas, y te digo, siguen siendo los palíndromos, son frases palíndromas, o sea, y bueno, ahorita mencionando mucho esta palabra que acabo de repetir 2 veces, interesante también ahí que su hija, o sea, decide ponerle Palíndroma se llama. Spoiler. Se equivocó, Spoiler, le iba a poner spoiler Paloma, alert. pero se equivocó. Cierto, un spoiler alert. O sea, es justamente el nombre que decide ponerle a su hija, es un palíndromo, ¿no? Hannah. Pero yo lo que creo que lo hizo fácil de que pudieran interpretar en inglés es que ella también lo hablaba y había como un visual aid, representación visual, que se señalaban o ponían al güey a caminar, o sea, como sí había una forma de ligar lo que estaba escrito en el pizarrón a lo que ellos querían expresar con su cuerpo y con sus voces. También hay como que algo muy interesante que me gustó mucho de la película por cómo, o sea, cuando tú la estás viendo, te hacen creer que está teniendo como flashbacks, ¿no? Que son recuerdos, pero en realidad es un flash forward. Y tú crees todo el tiempo que está teniendo flashbacks y dices, ¿qué pasó ahí? O sea, algo va a suceder. Esa parte me gustó mucho porque no suele ser muy común en películas. O sea, generalmente cada vez que la persona está dormida, o puedes notar en dirección de arte, de fotografía, notas un blur. O sea, estos recursos te dan a entender que están teniendo un recuerdo o un sueño, ¿no? Y en este caso es una visión. Eso me gustó muchísimo. Bueno, yo tengo 2 cosas que decir, a riesgo de sonar mamador con ambas, pero para eso es este podcast. La primera es que sí me sorprendió que fueran flash forwards, pero no me sorprendió el manejo del tiempo, porque ya se había usado tanto en muchas historias, pero principalmente en una que es de mis favoritas, que se llama Matadero 5, del escritor Kurt Vonnegut, que también es un escritor de ciencia ficción, en el que un militar que está atrapado en un bombardeo en Alemania es secuestrado por unos aliens llamados los Transformadorians. Lo hacen que él experimente el tiempo de manera simultánea y no lineal. Entonces todo el libro está saltando entre temporalidades, pero es más como con un tono cómico. Y la segunda cosa que yo quería decir viene como de la idea que tiene la magia de los símbolos y el uso de conjuros, que Alan Moore lo describe muy bien. Él dice: cualquier obra de arte es un acto de magia, porque al representar una idea, tú haces que se conjure dentro del que la está recibiendo. Por ejemplo, un poema. Si una persona lee un poema, su mente cambia y hace que su percepción de la realidad cambie y que sus acciones cambien a partir de su cerebro. Entonces, básicamente, tú al hacer un texto chiquito reconfiguraste todo el pensamiento de una persona. Eso se dice que es la verdadera magia. Y yo creo que viene como todo esto. Y también están como el uso de los sigilos, que eran representaciones visuales de deseos que había en la magia caos, que de hecho se parecen mucho a los símbolos que usan los aliens para comunicarse. Y pues básicamente con esto tú condensabas una idea y de ahí pues hacías como le implicabas lo que querías transmitir. Ahora que mencionas justamente lo de la temporalidad en las películas, estoy recordando que justamente al inicio, o sea, ella comienza diciendo: hay días que definen la historia de tu vida, el orden del tiempo. Ella le habla a su hija, más bien dice algo como de: y aquí inició tu historia. Y al final dice: no. Ya cuando te enteras que la enseñanza que ellos traen hacia la humanidad es poder aprender su lenguaje para poder, digámoslo, no viajar en el futuro, sino ver tu vida de manera no lineal. Entonces es cuando le dice a su hija, ya terminando la película: no es cierto, tu historia empieza cuando ellos se van, no al inicio, que parece que es cuando tiene la hija, y por tanto entiendes que la hija fue antes que el evento de los extraterrestres. Ahí está ligado al título de la obra original, porque el cuento en el que está basado, que repito que es de Ted Chiang, por si quieren buscarlo, se llama La historia de tu vida. Así se va a llamar la película, pero que a los productores, ya saben que siempre arruinando todo, no les gustó y querían algo más hollywoodesco. Yo quería decir desde hace rato, pero ya nos empezamos a ir más allá, que esta película me recuerda, obviamente se va hacia otro lado. No sé si vieron una película con esta Nicole Kidman que se llama La Intérprete. Le dije: ay, esto va por ahí, le van a hablar a la que sabe, a la que conoce, como para resolver todo este caos mundial que empieza a suceder, porque no llega una, llegan 12. Y ya aquí es donde les digo que se rompe. Ya no es tanto cuántos idiomas puedo entender, sino es cómo voy a aprender en un mes
un lenguaje completamente nuevo. Que además no le dice Hawkeye una frase así como: no solo lo estás viendo como la lingüística, estás aplicándolo como si fueran matemáticas para aprender. ¿Quién de nosotros, aunque sean como muy doctos en tocar un instrumento, en leer un libro, en cualquiera de las cosas que cada quien tenga como más experiencia en eso, puede decir eso a lo que yo sé hacer? Mi récord para aprender uno nuevo, para leer uno nuevo, para tocar algo nuevo, es de un mes. Sí, exactamente, el tiempo, ¿no? Que te debe de tomar llevar comprender un nuevo idioma. Que también ahorita ya no está tan alejado de la realidad, porque también, o sea, sí te puedes dar un deadline de decir, ok, en un mes quiero aprender por lo menos un nivel intermedio de un idioma. Sí, ya hay uso de apps, hay varias herramientas que tenemos que sí podrían permitirnos llegar a ese nivel, ¿no? Eso también me parece interesante. Pero es porque algo o alguien te las está enseñando de manera... esto significa esto. Como nativo, esto, ¿no? se lee esto. Y aquí no, sí, aquí es descifrar esta curvita, esta patita. Claro, no tienes un histórico. Ajá. O sea, no hay un histórico que te permita tomar una base que sea, bueno, es que esto significa planeta. Aquí es la inversa, tú le estás ¿Qué haces? enseñando ¿Cómo lo todo entiendes? tu vocabulario para entender que esa mancha que juntas con otra mancha genera una frase, porque aquí las frases son un mismo círculo. Pero luego vimos que a partir de su conexión con este lenguaje que hizo que perdiera la percepción del tiempo lineal, podía aprenderlo porque en el futuro lo aprendía, entonces básicamente estaba predeterminado. Y bueno, yo quería decir otra cosa, ya me acordé que era, que de hecho tiene que ver con un video que ya está en el canal acerca de Grant Morrison. Él asegura que fue abducido por unos aliens de una dimensión superior, el cual le enseñaron cómo ellos ven el tiempo, que también era de forma no lineal. Y está curioso porque él, como es escritor de cómics, lo explica como que tú, como un lector de cómics, puedes ver panel por panel y seguir la historia y enfocarte en un pedazo de arte por uno, ¿no? Pero que a la vez puedes ver la página completa y ver todos los paneles juntos, o cerrar el cómic y ver la historia condensada, que ellos así lo ven. Ven todo el panel, ven como el libro completo. Entonces básicamente los aliens serían de esta misma manera, ¿no? O sea, ven el libro completo y no se enfocan en palabra por palabra. Estoy segura que por ahí, no sé si fue una película o una serie, no lo dudo porque consumo mucho material de ese. Recuerdo una frase que decían: es que es bien fácil saber de qué trata un libro. Lee las primeras 5 páginas y las últimas 5 páginas y tu mente va a llenar el resto del libro. Lee la parte de atrás en donde dice la sinopsis. Ajá, en la sinopsis. Creo que también tiene que ver con las estructuras narrativas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la historia del héroe? Pues todo lleva una fórmula, ¿no? Bueno, la mayoría de lo que consumimos lleva un cierto tipo de fórmula. Y es por eso que tienden a volverse predecibles. Que justo ahorita que Obed mencionaba lo de cuando la protagonista ya puede ver, o sea, como que ya sabe de qué se trata, ya puede usar este poder. Pues es en la última parte de la película, en el tercer acto, que es como cuando Thor más bien cuando Capitán América ya sabe usar el Mjolnir. Ese pedacito de la película al final donde ya es el clímax y ya pueden usar el poder al 100%, ¿no? Ese también es como esa estructura. Sí, algo que también me gustaría como que no dejar pasar es justamente, a mí me parece muy, o sea, algo que podría ser muy original del guión, de la historia en sí, es que a diferencia de muchas películas y series que tienen que ver con manipulación del tiempo, me gusta que en esta ocasión no le permiten manipularlo durante la historia. Simplemente al final debe tomar la decisión de si cambia algo o lo deja tal cual está, ¿no? Que de hecho eso va, o sea, tiene una gran consecuencia a nivel de su pareja y de su propia vida más adelante. Pero bueno, eso sería entrar como en temas más complejos, como de si de verdad sí tenía la elección de cambiar algo, ¿no? Porque pues con este rollo de los viajes en el tiempo y de la predeterminación, pues te dice que por más que lo intentes, nunca lo vas a conseguir, ¿no? Y bueno, yo nada más como pausa, quiero hablar como un aspecto más técnico de la película. La música está compuesta por Johan Johansen, que es uno de mis compositores favoritos. Él hizo la música de Mandy, que es mi película favorita, y pues sus soundtracks y sus composiciones originales para él son muy buenas, entonces las recomiendo. Pero es música ambiental clásica, entonces si estás esperando rock, pues escucha Mandy. Es también como del estilo de Dune, ¿no? Como así como se está escuchando ballenas con gripa.
Pero sí, la neta, o sea, está muy chido. Y antes de que nos dijeras que era del mismo director, sí sentí ahí como una similitud, porque tiene mucho esto de los espacios abiertos y los colores muy sombríos, muy sobrios, perdón, ajá. Y la luz y todo, o sea, la iluminación está muy chingona. Tiene, o sea, estas atmósferas que crea, o sea, sí te das cuenta que es la misma persona, pues. ¿Ustedes sabían que hace muchos años se envió una cápsula al espacio esperando que la agarraran unos aliens? ¿Pero saben qué traía aparte de la música? ¿Un disco? Ajá. El Golden Record, ¿no? Exacto. Pero todo es táctil ahí. Porque, o sea, como que la onda es, si quien lo agarre no lo puede ver, que al menos pueda sentir qué pedo. Y esta cápsula contiene dibujitos de cómo es la fisionomía del hombre, de la mujer. Trae, sí, creo que madres matemáticas, ¿no? Del genoma, ¿no? Incluso. Ah, exacto. O sea, ponen ahí un poquito del genoma humano para reconocimiento. Y bueno, ahí ya en teorías conspiranoicas y todo. Eso me da. Puta, cómo te encantan esas, risa, sí. Porque también esos círculos de campos de cultivo y demás, cómo se obsesionaron en poner también que una de esas figuras tenía un poco de la secuencia del genoma humano y del alienígena, ¿no? Que por ahí ya sabrán que un aficionado al fenómeno ovni lo hizo muy famoso en televisión hace bastantes años, que digo, no lo dejaron pasar. ¿Quién? ¿Maussan? Exacto. Yo un tema que quería abordar de esto, considerando que ya hablamos mucho como la manera, pues no normal, sino la manera como en su mayoría la gente aprende a hablar, que es a través de repetición, de señales visuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el extraterrestre o los casos que sí ocurren aquí, que carecen de alguno de los sentidos? Aquí te lo pintaron como sí, ok, aparte de que me ve, me oye, o sea, hay un raciocinio. Pero ¿cómo le enseñas esas palabras o esta onda a una persona, hablemos en persona, que no puede ver? Pues ahí lo que tienes que razonar es el sonido, ¿no? Que aquí específicamente dejaron de lado el sonido para dejarte ver como la lingüística. Entonces es como, ¿y si no hubiera funcionado? ¿Cómo le vas a enseñar? Sí, tal cual, porque también otro recurso que utilizan mucho para este tipo de historias es la telepatía, ¿no? O sea, ese lenguaje vía mente, que es me estoy comunicando contigo, te estoy mostrando, o también el reconocimiento táctil, o sea, te tocan y ¡pum!, te transmiten toda la información, ¿no? O llegas a tener como que cierto conocimiento. A mí lo que me sorprende de esta película es que estos aliens no están obsesionados con los rectos de humanos, como el resto de aliens. En todas las abducciones siempre dicen que los terminan como con fisuras en el ano y cosas así, o sea, como de que los exploraron mucho. Y siempre es así, sí. De hecho, el primer episodio de South Park, el claro, piloto es de eso. Tienes razón. Que Cartman saca una pinche... una antena parabólica del culo. Sí, y así es como llegan los aliens con ellos, sí. Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, un compa llevó un libro de relatos extraterrestres. Yo me acuerdo que no podía dormir porque leí ese pinche libro. Y eran puras mamadas. O sea, ahorita ya que lo pienso, era... No, y John Smith de Filadelfia una vez se puso bien pedo y se fue a no sé dónde y de repente lo abdujeron. Y decía, si yo iba en un corredor y me estaban persiguiendo y de repente me agarraron y todo se puso blanco y desperté en mi casa. Y es como... Ajá. No hay como evidencia concreta de nada de lo que dijeron. Pero yo me acuerdo que como te lo narraban así de... Y los podía ver, y sus manotas, y sus dedotes, y la chingada. Y sí los describían como este alien cliché. Cabezón con ojotes. Y sí, no podía dormir. Más porque en Morelos, que es de donde somos, hay mucho de eso, ¿no? O sea, en el Teposteco se supone que ahí es un área de aterrizaje de extraterrestres, dicen. Gente que cree en eso.
Yo me acuerdo en morirme de miedo en videos mal hechos en donde en una cámara de como 2 megapíxeles se veía nada más una mano, ¿no? Hay un video que se me quedó grabado en la memoria, que es de unos chicos que están jugando fútbol en la noche. Claro, se les va el balón como a unos pasos y es justamente al lado de un poste de luz, y cuando está el chico a punto de recoger el balón del poste de luz, se ve nada más como se estira un brazo y lo toca. O sea, pero nada más como que la figura del alien es tapada precisamente por el poste de luz y nada más sale la mano. A ver, aquí yo tengo una pregunta ahorita para los que estamos, que es, ¿se puede considerar o no una abducción lo que hacen con la doctora, de cierta forma? Porque, o sea, quería comentar, aquí también algo sorprendente es que no hay una abducción, o sea, como generalmente sucede, ¿no? Pero ya ves que llega un momento en el que como que se comunican con ella sale, los va a buscar, y es cuando traspasa esa barrera que tienen como, ¿sabes? De cristal y eso. Le mandan el Uber. Exactamente, cuando le mandan su Uber, así de su Uber ya llegó, y de repente ya está con ellos, que es cuando comienza a tener como que una mejor... Es cuando descubre como el don que tiene, ¿no? Que es ver el futuro. Pero ahí se consideraría una abducción. No, porque fue voluntaria. Una abducción es básicamente un secuestro. De hecho, creo que también le dicen abducir cuando alguien te secuestra, un humano, ¿no? Y no es que se comuniquen con ella y que le hablaron, sino que más bien como ella podía ver el futuro, se veía que iba a ir y que se iban a encontrar. O sea, más bien no fue que le hablaran, sino fue que ella sabía que se tenía que ir porque iban a mandar la cápsula. Como lo que pasa con el chino, justamente. Ajá, exacto. Que es cuando dice, ya caché. O sea, cuando quiere detener justamente a las tropas, llega a tener otra vez ese flash forward, que ahora sí sería como un flashback, porque dice, no, esto ya pasó. O sea, lo que hago es no tratar de detener las tropas, sino hablar con el chino. Y es cuando regresa, comienza a tener la comunicación por teléfono y todo, y es justamente lo que da esa pauta que no se genere una gran guerra, ¿no? Ahí. Es como el podcast que mencionamos, muchachos, de viajes en el tiempo, cuando hicimos hincapié en la película de Your Name, que dijimos, están viajando entre 3 años de diferencia, que hay un momento de conciencia cuando la película a Taki, que está en el cuerpo de esta chica, le dicen, ¿estás soñando? Aquí a ella le dicen, ay, qué curiosita es. A usted se le va como el pedo. Y hay una escena, de hecho, con su hija cuando le dice, oye, ¿hoy qué día es? Claro. Justo porque ya está como Sunday. este momento de, ¿Sí, no? de conciencia. Sunday. De hecho, también si escuchan ese podcast, al final predecimos el Omicron. Así, oye, ¿sabes qué estaría cagado? Una nueva variante que se llama Omicron. Escúchenlo. Yo tengo la pregunta de la protagonista de Your Name, que se llama Taki se apieda fuego. Perdón, pero yo tengo que volver a mencionar al escritor de la historia. Acabo de acordarme de otra de sus historias y curiosamente se llama como La Gran Banda de Monterrey, El Gran Silencio, que es básicamente un loro contando la historia y te dice, la raza humana ha gastado muchísimo dinero y esfuerzo en buscar vida inteligente fuera del planeta, cuando aquí estamos los loros, que se ha descubierto que podemos no solamente repetir las palabras, sino comprender conceptos abstractos. Como de hecho esto es real, lo busqué. Hubo un experimento con un loro que se llamaba Alex, que era súper inteligente y que se murió y le dijo a su dueña, sin repetirlo, o sea, lo dijo así como de que le nació, tú ser buena, te quiero. Y así se murió, con esas últimas palabras. Sí, pueden buscarlo como Alex el Loro, experimento, y ya pues pueden leer sobre eso. No me acuerdo cómo se llama esta ecuación que habla sobre la posibilidad de la vida fuera del planeta en el universo. Y lo que te dice este loro es que el gran silencio es la probabilidad de que esa ecuación haya sido probable, que sí haya habido algún momento vida inteligente en el universo, pero que es como una estrella y tiene miles, cientos de millones de años que se murió, y lo que estamos ahora es en el gran silencio, por eso se llama así esa historia. Es como Frozen 2. que hay una frase donde que hay una frase que dice Olaf, el muñeco de nieve, de el agua tiene memoria. Entonces Elsa con sus poderes puede utilizar como partes donde hubo agua para ver cosas que pasaron en eventos en años anteriores, ya que Olaf dice, es que el agua ha pasado por el cuerpo de todos y se sigue renovando. Entonces yo puedo ver lo que pasó hace cierta cantidad de años porque esa agua sigue existiendo. Es como la canción de Mi agüita amarilla. Ahorita que decías lo del loro, me acordé de un dato curioso. El perico del presidente Andrew Jackson de Estados Unidos
era tan soez y tan vulgar que el día de su funeral lo tuvieron que sacar porque estaba distrayendo a la gente. Burlándose de que bueno que Ándale, te morí. ¡a huevo, a huevo! Pero pues porque era lo que escuchaba del presidente Jackson. Por cierto, Andrew Jackson, ¿no? Es el culpable de que no tengamos Texas. Así que qué bueno que el oro fue grosero. Así. Y bueno, ya para cerrar, ¿cuánto le da cada quien a esta película del 1 al 10? Yo sí le doy un 10, tanto por el cariño que le tengo al escritor de la fuente de origen de esto, tanto al director, que es el que lleva esta película, y bueno, el compositor Johan Johansen. No me canso de recomendar ni el trabajo de Denis Villeneuve, ni el de Johan Johansen, ni el de Ted Chiang. Ok, yo no soy muy fan del sci-fi, pero, o sea, me gustó muchísimo. La verdad, sí, un 9 sin problema. La historia, te digo, me parece un guión muy original. O sea, rompen muchos clichés cuando se habla del tema de los aliens, extraterrestres, contacto y también sobre todo del tiempo, ¿no? Que te digo que ahí sí me parece un guión que no se pierde. O sea, porque generalmente, sobre todo cuando hablan del tiempo, suele perderse mucho. O sea, hay tantos holes en la historia que llega un momento en el que se pierden por completo. Y aquí te saben llevar una historia bastante lineal, ¿no? O sea, tiene un desenlace, o sea, me parece muy, muy bien esa estructura. Yo también le pongo un 9, considerando que aunque durante la película vas pensando que las temáticas son otras, no se queda como esta sensación de ¿y mi pollo? O sea, inicias con la idea de es una película de extraterrestres y ya cuando te los presentan, esta manera en la que meten de no, ya no va a ser de extraterrestre como tal, va a ser del lenguaje, ya no te quedas diciendo como, oye, ¿y por qué ya no es la clásica de extraterrestre? Sino que ya empiezas a avanzar. Y la única cosa en la que tal vez me hubiera puesto a analizar no es como lo demás, pero tampoco me deja así sin dormir, es la parte en la que esta vez el ejército no es una mierda como en todos lados, ¿no? Sí la dejan hacer o ser o romper como las reglas, que en otra película ya lo hubieras visto casi en el piso y siendo arrestada. Sí, pero estaban a punto de entrar en ese cliché. Que ahí ya me acuerdo que les iba a decir hace rato. Lo que le faltó a todos los países fue comunicación. Por eso iban a hacer ahí su mierdero. Justamente en la parte del cierre quería comentar lo del lenguaje y las barreras, que uno es no entenderte, o sea, no entender un idioma, pero lo que acabas de decir, o sea, lo quería mencionar, que es cuando cada quien comienza a tomar una interpretación propia. O sea, los chinos dicen, arma, nos quieren atacar. O sea, cuando cada país, bueno, cada nación comienza a tomar una interpretación propia de lo que les están comentando, lo que hacen, o sea, en lugar de comunicarse entre todos, empiezan a cerrarse. Ya ves que ponen ahí el clausurado, o sea, comienzan a cortar comunicación, que es justamente la base de todo para no generar un gran conflicto, ¿no? Pero en esta historia, pues lo que te ponen es, comienzan a cerrarse. Entonces también en esa cuestión del lenguaje es uno, el cerrarte a no querer comprender más allá. Y el otro punto que también se me estaba como que pasando por ahí es que es interesante que a pesar de la complejidad de un idioma, o sea, había leído por ahí términos en los que países donde el idioma es como muy, muy reservado o que carece de comunicación, o sea, que le falta estructura, es donde más conflicto existe, por esa falta de comunicación, ¿no? Y países más desarrollados, donde tienen una estructura de lenguaje completamente trabajada, o sea, es donde menos conflicto existe. O sea, sí, a lo mejor siguen siendo corruptos y existen muchísimas transacciones más, pero ya no es por dificultad de lenguaje. Y lo que ponían ahí es que justamente esa falta de estructura genera conflicto, y ya es un conflicto también físico que generaría guerras, ¿no? Tienes ahí el caso de la línea de Gaza y todo eso, que son de los idiomas que más carecen de estructuras y que también pierden mucho entendimiento. Entonces, aquí lo que se me hacía interesante es que también en comunicación, digamos en este caso es de inglés a estos símbolos circulares, en optimización del lenguaje, que es lo que también estaban tratando de generar mucho, ¿no? Como lo que pasó igual con el desarrollo de inteligencia artificial de Google y todas estas, que fue el shutdown y demás, de que comienzan a optimizar un lenguaje y de repente colapsa y dices, lo cierro porque ya no estoy entendiendo. O sea, ¿qué sería mejor? O sea, estructurar un lenguaje mayor o reducirlo. O sea, si tenemos como que esas dos fuentes, ¿no? Una puede generar un conflicto y otro te está diciendo, si optimizas, hago todo más rápido y es mejor. Pues en teoría la segunda, ¿no? En teoría. Pero bueno, volviendo a los rankings.
Yo también creo que un 9 tirándole a 9.5. Es la que más nos ha gustado a todos parejo. Es muy original, está muy chida, no te esperas muchas cosas, no cae en clichés, sobre todo por el tema. Yo creo que es un tema muy fácil de caricaturizar, de hacerlo, de cagarla, ¿no? O sea, pudieron haber arruinado toda la película si el extraterrestre lo hubiera hecho con ya sabes, antenitas y así. Yendo al lugar común, no lo hicieron y creo que la llevaron muy chingón. Se las recomiendo mucho. Y al momento del cierre de este podcast no sabemos cuál vamos a ver. Estén atentos a nuestras redes. ¿Quieren más de Pichardo? Díganos, porque salió bueno el podcast con él. Y porque nosotros sí queremos. Sí. Ya nos estaremos conectando desde el calor fatal de Cancún. Y todos agradecemos la primera participación de Pichardo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Un honor.